Carlos Salinas de Gortari, un hombre que, bueno, hasta hoy genera debate. ¿Fue un visionario o el arquitecto de una de las peores crisis? Pero, ¿y si lo vemos de otra forma? ¿Y si toda su presidencia no fue una serie de eventos aislados, sino un solo juego, una partida muy bien calculada? Justo eso haremos hoy. Vamos a usar la teoría de juegos para deconstruir su estrategia y entender esa partida de ajedrez que se jugó con el destino de México. Y bueno, para poder entender el juego, pues primero hay que entender el tablero. Así que vámonos a 1988, un momento de crisis profundísima para el sistema político mexicano. La situación estaba que ardía, ¿eh? Como bien dice la nota, México cruzaba una zona minada de legitimidad. O sea, veníamos de unas elecciones súper cuestionadas, y el nuevo régimen se enfrentaba a una crisis de autoridad brutal. Se necesitaba urgentemente proyectar un liderazgo firme. Así que el objetivo estratégico era clarísimo. Había que ganar credibilidad para, desde ahí, poder construir legitimidad. Esa fue, digamos, la primera pieza que Salinas movió en el tablero. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la jugada maestra para resolver este problemón de legitimidad? Aquí es donde entra en escena una estrategia muy específica, un modelo que, para este análisis, llamaremos el juego del engaño. La herramienta clave, la pieza fundamental de esta estrategia, fue el programa Solidaridad. Este diagrama muestra lo genial de la jugada. Se trataba de crear un lazo directo, personal, con la población, mandando recursos que se saltaban toda la burocracia tradicional. El objetivo era claro: forjar una especie de nuevo evangelio del progreso, un vínculo muy personalista que cimentara su poder. A ver, pongámosle nombre y apellido a este concepto. El juego del engaño, en términos de análisis, es un modelo donde tenemos a un líder, vamos a llamarlo jugador A, que tiene dos opciones: o proyecta una imagen de progreso y bienestar, o admite que las cosas no van bien, que hay una crisis. Y del otro lado tenemos a la población, el jugador B, que tiene que decidir si le cree o no a esa narrativa de progreso. Aquí están nuestros dos jugadores, bien definidos. El jugador A, el presidente Salinas, y el jugador B, la población. El presidente puede elegir crear esta ilusión de progreso o admitir la crisis. Y la población, a su vez, puede elegir creer en ese progreso, o sea, no ver la realidad, o, por el contrario, creer que efectivamente hay una crisis. El escenario está listo. Y hay que decirlo, durante un buen tiempo, esta estrategia funcionó. Vaya que funcionó. Creó una situación que, aunque era súper frágil, parecía estable. Logró lo que en la teoría de juegos se conoce como un equilibrio, aunque claro, era un equilibrio basado completamente en una ilusión. Miren, esta es la matriz de pagos, el corazón del juego en ese momento. Cuando Salinas proyectaba progreso y la población elegía creer, ¡pum!, ambos ganaban. Es lo que se llama un equilibrio de Nash. Salinas obtenía popularidad, un pago de 4, digamos, y la gente sentía bienestar, un pago de 5. En ese preciso instante, mantener el engaño era la jugada más racional para todos los involucrados. Pero, y siempre hay un pero. Detrás de esa fachada de éxito, de ese aparente bienestar, la realidad era muchísimo más precaria. Como lo dice esta cita, de forma muy directa. Todo el edificio económico pendía de un hilo. La ilusión en realidad tenía cimientos de cristal. Y esta gráfica nos muestra la cruda verdad. Ese crecimiento del que tanto se hablaba no era real, estaba inflado, impulsado por un peso que estaba artificialmente sobrevaluado y por capital especulativo. O sea, era dinero que venía a buscar ganancias rápidas y a irse. No era dinero que construyera fábricas o empleos a largo plazo. El auge era en realidad una burbuja a punto de estallar. Y es justo aquí donde encontramos la falla fatal de toda la estrategia. Un error de cálculo garrafal que hizo que el sistema entero se volviera rígido, tieso e increíblemente vulnerable a cualquier golpe, ya sea externo o interno. El punto clave, el meollo del asunto, es este contraste. Mientras en la Rusia de Gorbachov, la reforma económica, la perestroika, iba de la mano de la apertura política, la glasnost, en México la premisa fue exactamente la contraria. Reformar la economía, sí, pero contener la política a toda costa. El sistema político se mantuvo cerrado, como si fuera una válvula de escape sellada con soldadura. Y ese fue el error. Al cerrar esa válvula política, el sistema perdió toda flexibilidad, toda capacidad para adaptarse a la presión que, inevitablemente, iba a llegar. Y la presión llegó. Por supuesto que llegó. Esa falla estratégica, combinada con eventos que ya se escapaban del control del presidente, provocó que el juego entero, toda esa construcción, se viniera abajo de una forma espectacular. La realidad simplemente se impuso. La fuga de esos capitales golondrinos y la presión política interna, que cada vez era más fuerte, rompieron por completo la lógica del juego.
De un momento a otro, este pago de 4 o 5, que hacía que la ilusión funcionara, simplemente se esfumó. Ya no existía. Intentar mantener el engaño ya no generaba beneficios. Al contrario, ahora solo producía pérdidas masivas para ambos jugadores. Y esta nueva matriz nos muestra el derrumbe en tiempo real. El nuevo equilibrio es dolorosamente claro. La única jugada racional que quedaba era que el gobierno admitiera la crisis y que la población creyera en esa crisis. Punto. Intentar sostener la idea de progreso ya solo llevaba a un colapso todavía peor. El resultado, pues, fue inevitable. Una crisis económica brutal, donde Salinas fue juzgado por la historia y la población perdió su patrimonio. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos aprender de este juego político y económico de tan altas apuestas? El desenlace nos deja con varias lecciones que son fundamentales. El veredicto final de la historia fue contundente. El famoso milagro mexicano no fue tal. Fue un ajuste económico que en realidad solo benefició a la empresa del poder, al grupo en el gobierno. Y quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo es posible que un jugador tan hábil, tan calculador, ignorara riesgos tan evidentes? La lección central de todo esto se resume a la perfección en este diagrama. Se parte de una racionalidad individual. ¿Cuál? El objetivo de maximizar el poder. Pero, a través de información incompleta, o peor, de un engaño deliberado, esa búsqueda de un beneficio individual lleva directamente a un desastre colectivo, a una crisis de todo el sistema. Ese análisis nos deja, al final, 3 lecciones clave. Primera, la búsqueda obsesiva de poder en el corto plazo puede llevar a una catástrofe social. Segunda, un equilibrio que se construye sobre un engaño es como una casa de naipes. Está destinado a colapsar, es inherentemente inestable. Y finalmente, el costo de este juego fue altísimo. El sistema político ganó momentáneamente, sí, pero el país perdió una estabilidad que tardaría décadas en recuperar. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Esta dinámica de racionalidad individual que lleva al desastre colectivo es acaso un juego que, de alguna u otra forma, se sigue jugando hoy en día?